mi nombre es Alex de la Cruz. Nosotros de alguna manera hicimos ahí una como agenda de cómo quisiéramos presentar el tema. Yo me voy a encargar de presentarles el marco conceptual. Mi compañero Miguel Ángel, un enfoque, un ejemplo de cómo se modela, cómo se puede modelar utilizando este marco de trabajo, y mi compañero Luis te va a poner ahí algunos ejemplos de ya cosas un poco más reales, ¿verdad? En el caso mío, en relación al marco conceptual, yo la verdad que había estado leyendo un poco y viendo cómo trataba la mejor manera de poner este tema, ¿verdad? Entonces yo quisiera tratarlo desde 3 o 4 puntos. Primero, hacerles una introducción. Segundo, hablar sobre SOA. Tercero, hablar sobre el modelado. Y cuarto, hablar sobre el marco de trabajo. Porque de alguna manera como para empezar a hablar del marco de trabajo uno tiene que tener como ciertos conceptos previos para poder ya entender por qué este marco de trabajo, ¿verdad? Entonces quisiera comenzar con una parte de una introducción, de empezarles a contar más o menos cómo quise visualizar, explicarles este tema que nos toca a nosotros. Entonces yo hice aquí de alguna manera una gráfica como tratando de hacer una representación de lo que es de cómo es la vida real y cómo trabajan los sistemas. Entonces empezamos, por ejemplo, como nosotros como personas, como seres sociales, de alguna manera vivimos en una sociedad en la que también tenemos cierta dependencia de relacionarnos, de conversar, de alguna manera de tener esa comunicación con las demás personas, de hacer negocios. Entonces, como seres sociables, de alguna manera somos una sociedad que va evolucionando, y que esa sociedad que va evolucionando requiere de la tecnología para que se le facilite la vida. Y también nosotros como profesionales somos parte de esa evolución de la sociedad, porque entonces nos encargamos de diseñar de alguna manera que la tecnología ayude y mejore a las personas en su vida. Entonces por eso les ponía el ejemplo acá de una persona que está ahí como comunicándose, como chateando, ¿verdad? Entonces se ha desarrollado una tecnología para que esa persona se pueda comunicar. Y si se dan cuenta cómo la comunicación cómo evoluciona, porque antes les voy a poner el ejemplo. Yo me acuerdo que antes, cuando alguien quería enamorar a alguna persona, lo que hacía era, había que conocerla, había que entablar una comunicación, y entonces el proceso era muy largo. Pero ahora, por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando alguien quiere enamorar o alguna muchacha, o al contrario, una chica quiere conocer a alguien, sencillamente se conecta a un chat, y a los 5 minutos, no sé, aquí la mayoría debe tener experiencias, o vienen y le entran, le platican, o a los 5 minutos se vuelven novios, o no sé, pero aquí más de alguno debe tener un récord, ¿verdad? De cómo es la comunicación. ¿Te dan cuenta? La comunicación evoluciona, van cambiando la forma de comunicación, ya no solo es de una vía. Otra forma de comunicación es, por ejemplo, de lo que nosotros de lo que nos sirve para convivir, de la comida, de las cosas, de nuestra ropa. Uno no sabe realmente de qué tecnología fue utilizada para que dispongamos en este momento de esta computadora, o de este banano, o de este plátano. Y me recuerdo de un pensamiento, creo que era vietnamita, que dice: cuando me estoy comiendo un plátano, pienso en la persona que plantó ese árbol, ¿verdad? Entonces me viene a la mente esta como pensamiento, porque todo lo que disponemos realmente no tenemos la menor idea de cuál fue el camino para que llegara, para que lo tuviéramos nosotros disponible, para que nos sirva, ¿verdad? Y así mismo también le pongo el ejemplo de hacer negocios. Los negocios, una manera tradicional de hacer negocios, que ha cambiado, ¿verdad? Ahora se utilizan la tecnología para poder entablar negocios, para poder comprar, para poder vender.
y si se dan cuenta, todo eso es una evolución, todos esos son unos cambios que de alguna manera están en una sociedad, y nosotros como personas somos los que estamos ahí como cada día tratando de inventar cosas, tratando de innovar, tratando de poner como nuevos modelos de solucionar los problemas. Y cuando hablo de problemas, me refiero a que siempre en una sociedad, siempre estamos encontrando cómo solucionar, cómo mejorar las cosas. Entonces, ahí es donde surge la tecnología. Y entonces yo por ejemplo, les pongo esto porque los estoy como de alguna manera como modelando cómo funciona la vida. Y entonces cuando les digo que cómo les modelo esto, significa que abajo hay una capa, y esa capa es una capa de tecnología. Entonces, si pensamos en términos de que utilizamos la tecnología para modelar todo lo que hacemos, entonces como que va a cambiar nuestro modelo de pensamiento, y entonces ya vamos a pensar que la tecnología está involucrada en cada una de las cosas que nosotros hacemos o tenemos. Entonces eso es como el marco, digamos, de cómo funciona o cómo cambian los modelos de pensamiento, o cómo la forma de relacionarnos cambia, y no nos podemos quedar atrás, ¿verdad? Y cada día la gente va pensando en hacer nuevas cosas, y si se queda estancada, se da cuenta que se va a quedar atrás y tiene que seguir caminando, porque siempre la vida camina y evoluciona. Entonces ahora les vengo con ya a un término un poco más técnico, ¿verdad? Si se dan cuenta, todo lo que les hablé ahí, más o menos solo les decía tecnología, pero cuando yo les hablaba de todas esas partes, en todas esas partes involucradas hay una tecnología que es la que hace que se mejoren las vías de comunicación, las vías de hacer negocios, las vías de cómo nos relacionamos con las personas. Entonces aquí viene un modelo de pensamiento que se llama SOA, que es el servicio orientado a la arquitectura, y no es más que dice, es un concepto de arquitectura de software que define la utilización de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. Permite la creación de sistemas altamente escalables que reflejan el negocio y la organización. A su vez, brinda una forma estándar de exposición e invocación de servicios, comúnmente pero no exclusivamente servicios web, lo cual facilita la interacción entre sistemas propios o de terceros. Si se dan cuenta, esto surge como una manera de poder darle un nuevo enfoque a cómo vamos a resolver ciertos problemas en nuestras empresas, o ciertos problemas en los negocios, pero de una manera tradicional. Por ejemplo, les pongo el enfoque del modelo tradicional de desarrollo que todos venimos y estamos acostumbrados, ¿verdad? Y al final nos damos cuenta que ese modelo tiene algunas limitaciones, porque desarrollamos en determinada arquitectura, desarrollamos en determinado lenguaje, determinada base de datos, entonces todo eso se va volviendo muy complejo. Entonces lo que persigue de alguna manera el SOA es estandarizar todas esas tecnologías, y en la medida de lo posible, que se puedan reutilizar esas tecnologías. Entonces aquí como que va abriendo un modelo de pensamiento, una nueva forma de cómo resolver los problemas, y ahí van surgiendo como diferentes enfoques o como diferentes formas de que quieren seguir esos lineamientos. Entonces venimos acá a un tema que llamaríamos voy a cambiar la presentación porque creo que no era esta la versión. Si me dan un momentito. Como les decía, entonces alrededor del todo se van dando, digamos, una serie de enfoques que van compartiendo ese mismo modelo de pensamiento. Entonces van surgiendo conceptos como, por decir, servicio orientado a los activos de software, servicio orientado a la arquitectura de base de datos. Entonces les voy a hablar un poquitito de eso, aunque